El Arranque. Toda la información en las mañanas de Radio Sónica. El Arranque con Maximiliano Legui. Estamos en el piso con Paula Ciberino Babbio, es doctora en Derecho y además integra el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, es quien está sentada por la Argentina para representarnos en los próximos años. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por venir a Radio Sónica. Muy buen día, Maxi, muy buen día a todos los que nos acompañan. Para mí un gustazo estar con ustedes hoy acá. Bueno, sos una opinión más que autorizada para hablar de lo que nos está pasando hoy en la sociedad en relación al aborto, este debate. Por eso te hemos convocado y me gustaría preguntarte al respecto. ¿Cuál es tu opinión en relación al debate que ha generado el gobierno, que ha generado el presidente Macri y que ha habilitado y durante tantos años no había llegado al Congreso? Mira, en primer lugar celebro la decisión porque realmente Argentina ha sido punta estos últimos, te diría 10, 12 años. Realmente uno puede ver un enorme cambio y un posicionamiento de Argentina en materia de derechos humanos, por ejemplo en diversidad sexual y en términos también de igualdad, de cuestión de violencia de género, temas muy importantes. Aborto había quedado pendiente. Entonces, el habilitar políticamente la discusión, el generar este espacio, que no se sigan cajoneando los proyectos de ley como viene pasando desde hace años con la campaña de aborto seguro, legal y gratuito, realmente es algo para destacar, ¿no es cierto? Y eso, políticamente hablando, lo destacamos. Creo que toda la sociedad lo ha destacado. Hasta la izquierda, mirá lo que te digo, que lo ha destacado. Independientemente de las coyunturas, porque también yo trabajo en derechos humanos hace 20 años y sabemos que, digamos, vivimos lo único que existe sin ningún tipo, al vacío es lo que metas dentro de una bolsa Ziploc. Todo lo demás tiene un contexto. Pero independientemente de ese contexto, lo importante es para qué estamos discutiendo esto y cómo avanzamos y cómo maduramos como sociedad cuando nos enfrentamos abiertamente y de cara al sol con estos debates. Perfecto. Aquel que está del otro lado, ¿para qué lo estamos discutiendo? Lo estamos discutiendo para poner en un lugar la manera en la que miramos a las mujeres, la manera en la que miramos los procesos vitales, es decir, esto de nacer, esto de morir. Hace muy poquito fue también la discusión sobre la ley Justina, y procesos que son profundamente democráticos, es decir, cuestiones tan vitales como morir, como nacer, como cómo vamos a transitar a lo largo de la vida, cómo nos vemos las mujeres, cómo nos vemos los varones, en qué lugar, desde qué lugar nos relacionamos, y cómo las cuestiones de poder atraviesan estas relaciones todo el tiempo. Esto que yo te decía, no hay nada cerrado al vacío, todo existe dentro de un contexto. Entonces, cuando miramos eso, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo viene a saldar una cuenta pendiente con la autonomía de las mujeres. Aclaremos lo siguiente: cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando de que hay un proceso de un ser humano que está vivo en un proceso inicial e incierto de gestación, que se está llevando a cabo dentro de una mujer, y que este proceso le va a poner fin. Es decir, va a morir, alguien tiene que morir en aborto. Esto es así, no lo puedes edulcorar, no lo puedes soslayar, digamos, esto es una realidad, es duro. También es cierto que hay una serie de derechos que, si querés, después hablamos más de eso, y por eso lo que se habla es cómo vamos a ver qué razones éticas y legales hay para permitir otras causales de interrupción voluntaria del embarazo a las que ya tenemos. Pero no es una celebración, no es un tema banal, no es un tema superficial, en lo absoluto. ¿Qué pasa cuando trasladás esto a nivel internacional? ¿Qué pasa en la UNESCO? ¿Cuál es la oposición en general que vos has escuchado del tema y del debate del aborto? Mira, cuando vos llevas esto a nivel global te encontrás con que la gran mayoría de los países, digamos, más avanzados, que podemos ser referentes en términos de calidad de vida, de instituciones democráticas y demás, todos tienen incluido a la despenalización por el sistema de indicaciones, que es el que tiene Argentina desde 1921, el sistema de plazos. Todos, casi te diría, sin excepción. Los países que son muy poquitos, algunos un par de países centroamericanos y alguno que otro por ahí en Medio Oriente que lo prohíben de manera total el aborto, son realmente la minoría, ¿no? Son realmente una minoría. Y además, cuando vos empezás a chequear en estadísticas, te das cuenta que, digamos, las tasas de mortalidad, mortalidad materna asociadas con complicaciones vinculadas a abortos clandestinos también bajan radicalmente, ¿no es cierto? Suele pasar también una cosa bastante paradójica, que creo que es una de las cosas, volviendo a tu primera pregunta, más destacables de este debate, y es, volvimos a poner el foco por fin en educación sexual integral. Yo laburo desde hace más de 20 años en temas de sexualidad aquí en Argentina y en otros lugares de América Latina, y vos encontrás la misma férrea oposición de los mismos sectores que ahora se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo, son los mismos actores que se oponen a la educación sexual integral. Joan, querías preguntar. ¿Qué expectativas tenés en cuanto a lo que va a pasar el 8 de agosto en el Senado?
Ay, bueno, a ver, futurología no hago pues soy investigadora, O pero unas primeras sensaciones, un pronóstico, como si lo esperás con ansias a ese día. mira, por lo pronto, sí, claro, lo espero con ansiedad, pero no soy la única, digamos. A ver, lo que pasó, teníamos el arranque del Mundial, la inauguración del Mundial, el mismo día que fue la votación en diputados, y registró más, o sea, había más gente pendiente del resultado de la votación en diputados que de la inauguración del Mundial. Yo creo que eso es tremendamente gráfico y creo que eso habla súper bien de nosotros como sociedad en términos de madurez y de involucramiento democrático, ¿no? En lo personal obviamente me encantaría que pasara la aprobación de la ley porque creo que es una ley necesaria, creo que es una deuda con las mujeres. El sistema tal cual está no protege a las mujeres que abortan clandestinamente, pero tampoco protege la vida intrauterina. Eso es como algo bastante elemental, digamos, el quedarse así como está. Porque también esto es un poco como, bueno, lo importante es competir, viste que eso es un poco también lo que estamos escuchando ahora. Se dio el debate, no, ¿sabés qué no? Obviamente que el debate es muy importante. Obviamente que creo que hay un paso, hay un antes y un después por las audiencias públicas y por todo lo que se ha dicho y cómo se han confrontado los argumentos y se ha dicho, bueno, saben que esto es algo que vino para quedarse. Pero no es lo importante competir, porque las mujeres se siguen muriendo. Es una afrenta permanente a la dignidad de las mujeres que esté penalizado, digamos así, que no esté legalizado la interrupción voluntaria en las primeras semanas de desarrollo embrionario. Las primeras, porque he escuchado gente que dice, no, bueno, 7, 8 meses. ¿Viste? Eso es un poco esos mitos urbanos que no pero que existen. justamente me parecía muy importante tu palabra en el día de hoy, porque bueno, hay mucha gente escuchándote desde el interior del país. Quiero que sepas que te están escuchando a través de FM Sudestada en todo el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Y obviamente el interior es mucho más conservador que tal vez que la capital. Yo me crié en una provincia, así que conozco el palo. Por eso me gustaría esto, ¿no? Que tu palabra autorizada en relación a lo técnico pueda escindir tal vez lo religioso, tal vez lo conservador, tal vez lo cultural. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Mira, yo creo que en primer lugar hay un par de cosas que hay que tener claras. La primera cosa es lo que dije hace un rato, es un tema muy duro. Acá no hay soluciones, o sea, las lindas soluciones cuando hablamos de aborto las dejamos de la puerta para atrás, ¿no es cierto? Te dicen, no, va a gestar y después le va a dar adopción. Digamos, esto es considerar a una mujer fuera de su propia dignidad, como si fuera una incubadora. Es un poco feo decirlo de esa manera, pero es muy gráfico, porque la vida intrauterina se caracteriza porque hasta que no tiene viabilidad, es decir, hasta que no puede vivir fuera del útero de la mujer, no tiene chance. Es especial en ese sentido, el proceso del embarazo solo le pasa a una mujer. Pero yo arrancaría diciendo esto, primero es un tema muy duro. Entonces estamos reconociendo que hay muchas emociones que se ponen en juego y que también cuando tenemos que tomar decisiones, lo que tenemos que hacer es evaluar cuáles son los valores que están en juego. Cuando vos hablás, yo tengo una metafísica súper jugada, digo, y tengo, digamos, mis principios por los que rijo mi vida cotidiana. Ahora, cuando yo me planto y pienso, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la regla, ¿no? La norma que tendría que haber en una sociedad para que toda la mayor cantidad de personas, sobre todo 2 personas, pero vos y yo, que tenemos planes de vida completamente diferentes, vos que no querés tener hijos, yo que quiero tenerlos, ¿cuál es la regla que va a permitir que vos y yo realicemos nuestros proyectos de vida y sobre todo nos vayamos a la noche a dormir con la conciencia tranquila? Entonces acá hay una distinción que por ahí suena un poquito técnica, pero que es bastante fácil de entender. Nosotros hablamos en bioética de ética de mínima y ética de máxima, es decir, imagínate un piso e imagínate un techo. El piso es el piso que te está marcando los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, la ética que se desprende de estos tratados. ¿Por qué? Porque ya son ley en Argentina y porque los derechos humanos básicamente tienen que ver con este reconocimiento de la dignidad de las personas en todos los espacios de su vida. Esto te marca un piso. Y un presupuesto de los derechos humanos es la diversidad, y es la pluralidad de opiniones, y es la pluralidad de estilos de vida, y es la pluralidad de religiones, y de credos y de creencias. Entonces, 2 personas que tienen creencias completamente diferentes tienen que tener la posibilidad en una sociedad democrática de poder llevar adelante sus decisiones en el máximo margen de autonomía. ¿Qué es lo que queda por debajo? Este es el piso ético. ¿Qué es lo que queda por debajo? Por debajo queda lo que consideramos como delitos. ¿Okay? Perfecto. El aborto no está considerado como un delito estrictamente de movida, porque ya está regulado, y te dice que hay situaciones en las cuales está permitido, y el hecho de que exista la regulación de aborto te dice, en primer lugar, no es lo mismo que homicidio, porque si no yo no tendría el aborto del Código Penal. Exacto. ¿Okay? Si vos ves las penas, si no sería un homicidio calificado por el vínculo. Hay mucha gente que sostiene esta posición y la sostiene de manera coherente, pero en principio no es la que nosotros tenemos ya legalmente consagrada. La segunda cosa es porque vos tenés el aborto terapéutico. El aborto terapéutico, si yo digo, tengo la vida de la mujer y tengo la vida del feto, ¿son iguales biológicamente? Sí.
pero una va a pesar más y por eso te dicen la mujer puede abortar legalmente. Y esto te digo lo que pasa hoy, lo que ya tenemos consagrado. Por lo tanto, para el legislador no valen lo mismo en términos éticos y en términos legales, por una serie de razones que ahora si querés seguimos. Volvamos al piso. Yo tengo este piso entonces de la diversidad de creencias, de la pluralidad, por debajo tengo los delitos y yo tengo un techo. Y ese techo es mi propia conciencia, es decir, mi ética personal. En mi caso tiene que ver con la creencia en una divinidad y en una serie de cuestiones, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en el medio, entre mi piso y mi techo? Es el espacio de libertad que cada uno de nosotros tenemos para realizar todas las acciones cotidianas de nuestra vida. E irnos a dormir con la conciencia tranquila. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa si yo la regla la pongo en el techo? Que solamente aquellas personas que compartan mi propia creencia, filosófica o religiosa, van a poder ver satisfecha su conciencia, ¿entendés? Ahora, si yo lo pongo en el piso, todas las personas, si por ejemplo, te voy a poner más claro, yo nunca jamás abortaría, ¿sí? De hecho, mi sueño para lo personal es tener un hijo el día de mañana, ¿ok? Entonces, de repente, quizás yo no me plantearía un aborto, no lo sé, porque tenés que estar para poder decidir. Las decisiones límites solo las podés saber cuando estás ahí. En el momento que te pasa. Con el diario Totalmente. del lunes somos todos genios. No, Totalmente. yo nunca jamás haría tal cosa, después tenés que estar con todo Seguro. lo que eso implica. Y con todo lo Y que en eso el contexto, ¿no? En por el que eso te merece pasan. el absoluto respeto y por eso es una decisión especialísima que solo puede tomar la mujer y no la puede tomar el Estado. Porque, ojo, no nos engañemos, cuando penalizas el aborto, no es que es el ente, Papá Noel, viste, los Reyes Magos, los camellos. No, es el Estado el que está diciendo, usted no puede hacer esto. Está decidiendo una decisión tan límite como interrumpir un embarazo o como tener un hijo y ser madre, que es algo que parte tu vida en dos, tu historia vital en dos. Entonces, suponete que yo no lo sé, yo soy una evangélica ferviente que nunca jamás, por motivos de mis creencias, ni aún que pusieran en riesgo mi vida, me haría un aborto. Y al lado tengo mi mejor amiga, Florencia, que ella es hippie, ponele, ¿no? Ella hace yoga, meditación, es un amor, y ella no tiene esa misma creencia, y entonces ella de hecho no quisiera quedar embarazada en este momento, ella sí interrumpiría el embarazo. O la tengo a Claudia, que es la primera mujer de su generación, de su familia, en llegar a estudios universitarios. Ella está estudiando medicina, su padre es albañil, su madre trabaja en el servicio doméstico, viene de varias generaciones, y ella logró llegar a la universidad hasta la mitad de su carrera de medicina. Se entera que está embarazada y quiere optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Esas tres mujeres tienen que poder decidir, según su propia conciencia, cuál es la decisión con la cual ellas se van a dormir en paz. Si yo pusiera la ética, vamos a decir así, la ética de la mujer que tiene una fuerte creencia religiosa, o la ética de la mujer que tiene una fuerte creencia, no lo sé, filosófica, como el piso, todas las mujeres que no compartieran esa filosofía, que van a ser la gran mayoría, no podrían cumplir con su proyecto de vida y estarían siendo violentadas por una creencia que no eligen y que no es la propia. En cambio, si yo pongo el piso en el respeto por las creencias de todos y por lo tanto habilito legalmente la conducta, las tres van a poder optar por lo que le dice su conciencia. Porque, perdóname, el aborto siendo legal, como es hoy legal en determinadas circunstancias, porque hoy es legal si corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Una mujer con profundas convicciones religiosas no va a abortar cuando hoy es legal, aunque corra riesgo su vida. Yo lo he escuchado, trabajo con mujeres hace 20 años. Y una vuelta preguntándole a una de ellas que ya tenía chicos, estaba casada con tres hijitos chiquititos, embarazada, con riesgo de su vida. Y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué te lleva a hacer esto? ¿No pensás en tus hijos? ¿Cómo ves esta situación? Y me dice, mira, si yo me muero, quiero que a mis hijos le quede el testimonio de mi vida, que yo de mi vida por mis creencias. Y ese es el testimonio. Yo prefiero dejarles ese testimonio que vivir con ellos sabiendo que le fallé a Dios. Es absolutamente respetable. Muy, pero muy interesante. Me gustaría preguntarte como doctora en Derecho, tu visión, ¿no? Si crees que los jueces y los letrados argentinos están capacitados para la aplicación de los tratados internacionales, en este caso puntualmente, o en cualquier otro. Ay, me encanta esa pregunta, porque una herramienta que yo vengo trabajando hace muchos años se llama bioética jurídica, y la bioética jurídica, y yo trabajo mucho haciendo capacitaciones para magistrados y magistradas, y una de las cosas que nosotros constatamos cuando leemos sentencias y cuando nos entrevistamos, ahora yo vengo de Salta, de una experiencia muy linda en la escuela de capacitación, y una de las experiencias que uno constata es cómo falta la formación en estos temas. Y no se lo puedes achacar a los jueces, porque en realidad ninguno, yo incluida, no lo estudiamos en la universidad, la carga procesal es mucha, ¿viste? A veces es difícil capacitarse. Es muy difícil y además los cambios que se han producido en los códigos internos, imagínate cuando hablas internacionalmente. Son temas muy complejos, porque además no solo tenés que conocer el derecho internacional de los derechos humanos, que es fundamental, porque a la luz de eso tenés que ver la Constitución y las otras leyes. Tenés que conocer también de la materia técnica. Yo tuve que estudiar genética, yo tuve que estudiar embriología, ¿entendés? Tenés que estudiar cosas, digamos, y a ver,
no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, es importante que se formen, aunque sean cosas elementales de bioética jurídica. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta en la que vos tenés dos patas muy importantes. La primera, la bioética, que es una disciplina que estudia estos conflictos, estas situaciones que se dan a lo largo de la vida, en conflicto con la tecnología, con el nacer, con el morir, con el devenir, en conjunto con un análisis ético. ¿Qué parte de la premisa? No todo lo técnicamente posible es éticamente recomendable. Y otra pregunta clave que se hace es quién decide ante una situación límite, ante estas situaciones que ya no son agradables. Y por otra parte, la parte de la jurídica, ¿qué le suma? Le suma el decir el andamiaje, es decir, nosotros cómo vamos a mirar esta situación desde la legal, desde el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces es muy simple, no hace falta hacer grandes especulaciones teóricas, es una herramienta interdisciplinaria, porque yo no puedo hablar de aborto si yo no... Hemos visto mucho en este debate el tema biológico. Sí, claro. Y es muy divertido porque cuando vos dices, no, bueno, pero no hablemos de biología. No es un problema de biología, ni es un problema de metafísica, es un problema de política y de políticas públicas. Pero si nos queremos ir a la biología nos da la razón. ¿Entendés? Cuando vos empezás a ver, por ejemplo, y empezás ahí a sacar mitos. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la vida? Si hay vida... Pucha, hijo, ¿cuándo empieza la vida? Es un problema de la astrofísica, ponele, o la física cuántica. No es un problema de la biología, mucho menos del derecho. La vida es un proceso que se transmite. Desde que la materia inerte pasó a estar viva, todavía no saben cómo ni por qué, se especula, la vida es un proceso que se transmite de manera permanente. Imagínate el óvulo muerto siendo fecundado por un espermatozoide muerto, tenés un cigoto zombie, o sea, sería una película de terror muy millennial, ¿entendés? Pero no es lo que pasa en la realidad. Entonces, no es la pregunta de cuándo hay vida y yo la protejo. El tema es, para el derecho, ¿a partir de qué momento yo tengo una vida humana, individual, que amerita la protección del derecho y por qué razones? Y te tenés que hacer cargo. Es re heavy esto que está, o sea, es pesado esto que estamos conversando, ¿entendés? No es banal. Hay que hacerse cargo. Cuando vos reclamás espacios de libertad, eso viene de la mano de una enorme toma de responsabilidad social e individual para gestionar esa libertad. Pero hablemos de las cosas correctamente. Que hay vida, nadie lo discute, o sea, pero no ese es el punto. Y empezar y decir, ¿cuándo hay una nueva vida? Dice, no, porque hay un ADN humano. Sí, claro, la placenta también, ¿viste? Y no te la llevas y la registrás. Y le pones nombre y te la llevas a casa en la cunita. Y tiene el mismo ADN porque viene del mismo lado. Cuando estudias embriología, te das cuenta por qué. Entonces, que tenga ADN es necesario. ¿Por qué? Pues si no, no estaríamos teniendo esta discusión porque no sería humano. Pero no es suficiente. Te voy a hacer tal vez ahora una pregunta un poco más política y llevándote a tu cargo en la UNESCO. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Cómo nos están viendo en estos últimos años? ¿Hay un cambio de percepción hacia la Argentina? ¿Nos ven como un país libre? ¿Nos ven como un país con ciertas limitaciones? ¿Cómo nos ven? Ahí la limitación la tengo yo para contestar por dos razones. Primero porque mi espacio es un espacio a título, digamos así, de experto personal. Nosotros somos un comité de 36 expertos independientes. Entonces yo no tengo función oficial argentina. Yo ocupo una silla por Argentina, aclaremos eso. Así que hablo a título estrictamente personal como experta independiente. Muy bien. Sea acá como ahora en la reunión de septiembre en París. Eso por un lado. ¿Cómo nos ven de fuera? Bueno, es interesante porque dependiendo de dónde vos estés situado, es decir, para algunos países, yo por ejemplo, mi segunda casa que es Perú, para Perú somos un país de recontravanzada en términos de materia de derechos humanos, ¿no? No necesariamente en otros rubros, porque por ejemplo todavía ahí están discutiendo cosas muy elementales para hoy, para nosotros, como puede ser la igualdad de género, la identidad de género, el matrimonio igualitario. Entonces, si yo tomara ese parámetro, te diría, bueno, somos, o sea... Yo trabajo como consultora también y nosotros compartimos estrategias y compartimos en ese punto. Te podría citar un montón de cosas en las que Perú nos saca el ancho, como dirían allá, nos saca pero muchísimos kilómetros de ventaja. Ahora, si yo me pongo y me siento, hablo con un colega sueco y me quiero tirar al río. Ahí claramente. Estamos claros, los parámetros que usamos, pero es como todo, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que yo voy a usar para comparar? Porque yo también te podría decir que, por ejemplo, Suecia tiene unas ratios, ¿cómo se llama? Tiene unos rangos de suicidios que nosotros no tenemos. Entonces, es como todo, ¿no? Yo creo que Argentina es un país que despierta mucha ilusión de siempre. Hemos tenido siempre mucho respeto por nuestra calidad educativa. Te lo digo como ex egresada y docente también de la UBA, en estos últimos años a todos nos ha pesado mucho cómo ha ido, te hablo de los últimos 30 años por lo menos, cómo ha ido creciendo el nivel educativo. Sí, en picada. Yo tengo la posibilidad de trabajar con colegas de otras universidades del mundo y uno nota todas las ventajas y todas las herramientas que tuvo, pero también nota cómo se está pauperizando los parámetros, ¿no es cierto? Entonces eso la verdad que
es de lamentar. Pero siempre Argentina se ha caracterizado por su capacidad educativa. Somos considerados gente muy creativa. Hablábamos ayer con Francisco justamente, cuando a los que viajamos mucho por el mundo, eso siempre hay un argentino en algún lado y vos lo atás con alambre y lo resolvés, y vos tenés, no sé, un noruego que te mira diciendo jamás se me hubiera ocurrido. Y eso yo creo que es algo a lo que siendo latino el sistema te obliga, pero que terminás desarrollando otras herramientas bien interesantes, ¿no? Creo que hay mucha expectativa puesta también sobre Argentina en materia de reconversión, no solo económica, sino también social. Y bueno, hay que ver de esas expectativas a lo que logremos concretar. Pero yo soy una convencida de que el cambio es individual y que la responsabilidad es individual. Hay mucha crítica siempre a la dirigencia política, y a ver, no los trajo Papá Noel, ellos tampoco, ¿viste? Son parte de una sociedad. Son una expresión Totalmente. social. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que esto sea diferente? Me parece que es la pregunta donde hay que poner foco. Te traigo de nuevo para acá, para Dale. nuestro país. ¿Tenés alguna opinión formada respecto a lo que dijo Abel Albino con respecto al SIDA, que traspasa una porcelana? Mirá, yo creo que Abel Albino es un ser humano, y como todo ser humano tiene sus luces y sus sombras, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es innegable el trabajo que le ha hecho en términos de nutrición infantil, ya sea en el trabajo efectivo, trabajo de investigación, trabajo de promoción social, trabajo de divulgación científica. Creo que eso es algo que es innegable todos estos años, el impacto que ha tenido. Ahora, que él sea un referente en ese tema no necesariamente lo habilita, y ahí hay un poco esta cosa, ¿no?, de que es como, ay, jugador de fútbol o tal persona, o la actriz o lo que sea, que es un referente y que cada cosa que dice, por más que no tenga que ver con su especialidad, tiene la verdad revelada. Nadie tiene la verdad revelada y todos tenemos que ejercer nuestro juicio crítico. A mí me pareció terrible lo que dijo. Yo trabajé muchos años también el tema de VIH-Sida, y me pareció terrible justamente porque él es una persona que es una autoridad en cierta materia. No estamos hablando de una persona que tal vez le faltan recursos para informarse o para... Entonces desinforma, ¿no? Y eso me parece muy duro, porque en un tema de vida o muerte como es el tema del VIH, uno no debiera permitirse eso. Pero ahí hay algo que es importante, y es que cómo se tergiversa. A mí me ha dolido mucho también desde el derecho escuchar a gente, a profesores y amigos, colegas muy respetados, diciendo, no, pues esto es inconstitucional, hay que reformar la Constitución. Y lo mismo, ¿no?, desde la biología, ¿viste?, sosteniendo unas cosas que decís, pero ¿cómo podés sostener esto si no es el dato de la realidad? Y creo que hay que hacer una autocrítica también en términos de honestidad intelectual. Una cosa son las cosas que yo creo y las con las que estoy de acuerdo, y otra cosa es el dato de la realidad. Entonces, yo puedo no estar de acuerdo, ponerle que dijeran, es inconstitucional, porque la Constitución dice que no se puede. La verdad, negro, o sea, tenés que leer el fallo de la Corte en el 2012, fue clarísimo de cómo tenés que leer la compatibilidad del aborto con los tratados internacionales y con la Constitución. Yo, como persona dedicada a la investigación del derecho, puedo decir, no estoy de acuerdo. A mí me parece que ese fallo es una porquería, la Corte se pasó 3 pueblos, realmente habría... Y eso es perfectamente honesto. Lo que en mi criterio no puedo decir es que es necesaria una reforma constitucional cuando la Corte dijo claramente que esto era compatible. Es distinto, ¿no? Y a veces eso pasa. Y entonces, bueno, quizás mucha gente que representa grupos conservadores, a mi criterio, tiene una grave falta de honestidad intelectual en este sentido. La verdad, Paula, que me encantó esta entrevista. Gracias, me a mí encantó, también. me encantó la forma, ¿no?, que has tenido de explicar muchos temas desde el punto de vista técnico, sobre todo porque esta discusión sobre el aborto se habla mucho también desde el sentimiento, o sea, que es el sentimiento de la mujer, que es lo que estamos hablando, y en general de la sociedad. Pero vos has dado muchos tips técnicos que son importantes a tener en cuenta al momento del debate, y ojalá muchos senadores lo estén escuchando. Me ¿no? alegro de haber sido útil. No me invitaron al Senado, o sea, ay, mi mamá me va a tener que hacer mimos por esto. Sí, totalmente. Bueno, pero a lo mejor siempre hay una segunda oportunidad, nunca se sabe. Y después, bueno, vamos a estar conversando, tal vez si Paula se suma o no con alguna columnita al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, muchachos, ha sido un enorme placer, y un saludo a tus oyentes. Paula Ciberino Babio es doctora en Derecho, y además nos ha dado una entrevista por demás de analizable, que podés debatir en redes sociales, @radiosónica, @maxilequi, @arranquesónica1. No te olvides,